Iniciaremos pues con la creación de nuestro primer formulario. En este caso ya teníamos todo lo que eran estas tablas creadas y ahora el siguiente paso pues es crear el ambiente gráfico mucho más amigable para el usuario. En este caso vamos a seleccionar lo que es crear dentro de lo que es la barra de arco iris de Microsoft Access. Le vamos a dar que necesitamos un asistente para formularios. Dense cuenta que hay diferentes opciones. Los más sencillos son los asistentes. ¿Por qué? Porque los asistentes nos van a permitir de una vez, por una forma mucho más sencilla, ir creando elementos para la base de datos. Sin necesidad de que yo conozca programación, sin necesidad de que yo necesite otro tipo de situaciones mucho más complejas. Mientras que él solamente nos va a ir preguntando cuáles son las funciones que nosotros queremos realizar. Y automáticamente él va a irnos dando poco a poco los elementos que nosotros requiramos de una forma ordenada. Entonces en este caso vamos a utilizar la tabla antecedentes, ya que aquí me muestra todas las tablas, pero vamos a iniciar con la tabla antecedentes. Dense cuenta que del lado izquierdo tendremos los campos que contiene la tabla antecedentes. De aquí en medio poseemos la botonera para agregar individualmente, quitar individualmente o agregar de un solo todos los campos. En este caso voy a utilizar agregar todos los campos. Le doy un siguiente. Aquí me va a preguntar qué tipo de instrucción es la que yo deseo ver para mi formulario. Si lo pongo en columnas nos estará mostrando los valores casi que de uno en uno, ¿ya? Y voy a tener que estar cambiando constantemente la posición de mi cursor. Ahorita en un momento vamos a ver lo que es el cursor. Tenemos la forma tabular que se da horizontalmente y es una de las mejores formas para ver el tipo de datos, ya que antecedente, recuérdense que es una librería. ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos también lo que es la hoja de datos, que es muy similar a una hoja de Excel. O lo tenemos justificado. En nuestro caso vamos a utilizar tabular y le vamos a dar un siguiente. Entre lo que es el título, yo siempre acostumbro a poner qué tipo de elemento estoy creando. Entonces, siempre antepongo la palabra formulario y después el nombre de la tabla que lo va a preceder. Así yo sé cuando esté navegando en esta área que tenemos aquí, yo sé de cuáles van a ser mis tablas y cuáles van a ser mis formularios o mis otros elementos que yo voy a estar creando para mi base de datos. En este caso, como vamos a crear diferencias en este formulario, vamos a utilizar el modificar el diseño del formulario, porque no voy a ingresar datos en este momento, sino que lo que quiero es dejarlo mucho más amigable para el usuario. ¿A qué me refiero? En vez de que salga el formulario como que si fuera solamente un elemento al azar o un elemento muy parecido a una tabla, lo voy a crear como que si fuera una ventana. Así yo logro diferenciar visualmente qué es un formulario y cuál va a ser una tabla. Entonces va a ser mucho más fácil para mí. Entonces ya que lo tengo listo acá, le doy finalizar. Dense cuenta que automáticamente Access me creó todos los elementos que contiene mi formulario, desde lo que sería un título general para mi formulario y los títulos individuales para cada campo. Si se dan cuenta, al darle clic no me dejó seleccionar el identificador de
antecedentes. Eso quiere decir de que yo tengo antepuesto algunos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a cargar Word para que veamos un ejemplo. A la hora de dibujar un elemento, se darán cuenta ustedes de que hay diferentes capas. Vamos a poner aquí una ventana de Word y voy a dibujar diferentes elementos para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia de estas capas para verlo de la forma más sencilla. En mi caso puedo tirar un rectángulo y este nos va a ejemplificar cuáles son las capas y cuál es el orden que yo le puedo dar a cada capa. Voy a dibujar otro elemento más antepuesto. Y se dan cuenta ustedes de que tengo elementos adelante, así como este, y tengo elementos atrás, así como este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le puedo dar un ordenamiento lógico. Puedo hacer de que este venga para adelante y este se haya ido hacia atrás. O puedo hacer la viceversa. Puedo hacer de que este se vaya hacia atrás. Eso es trabajar con capas. Cada capa tiene un orden. Aunque son bidimensionales, tienen un orden, adelante y atrás. Lo mismo sucede con los elementos de Microsoft Access. Aquí mi elemento, aunque yo trate de tratar de seleccionar los que están atrás, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo los elementos ordenados de diferente forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quiero seleccionar esto? Este lo puedo seleccionar aquí porque estoy tomando la orilla de aquí hacia acá, donde estoy señalando con el cursor. Aquí hacia acá. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero sujetar lo que es el identificador de antecedentes o el tipo de antecedentes desde su inicio? No puedo. ¿Por qué? Porque adelante está el formulario antecedente, que en este caso es el título. Entonces tengo que venir y darle un ordenamiento. Para ello, hago de que aparezcan las 4 flechas que me indican a mí que puedo seleccionar el objeto, dándole un clic con el botón izquierdo, doy un clic con el botón derecho y me va a aparecer este menú contextual. Puedo seleccionar ahora ubicación y puedo decirle, mire, envíelo hacia el fondo. Ahí ya me va a permitir poder seleccionar los elementos que tengo al frente. Entonces con esto le puedo cambiar de nombre. Para poder cambiar de nombre o modificarlos, puedo darle doble clic y seleccionar su contenido. Este va a ser, y lo voy a llamar como ID o identificador. Y el tipo de antecedente pues lo puedo dejar así, porque realmente eso es lo que me está almacenando mi tabla en mi campo de tipo de antecedente. También puedo interactuar con cada uno de los objetos que tengo abajo. En este caso, esos objetos que están dentro de lo que es el detalle son mis campos como tal. Y estos no necesariamente tengo que venir yo y copiar y repetir esto aquí. ¿Por qué? Porque el detalle lo que va a hacer es que me va a permitir a mí agregar elementos, aunque yo solamente haya puesto una y haya repetido solamente una vez el campo seleccionado.
Si se dan cuenta, tenemos lo que es el encabezado de formulario, que es el que estuve trabajando anteriormente, con el título. Y en este caso vamos a cambiar el título solamente a antecedente. Vamos a dejar esto aquí, porque así me va a servir. Y dense cuenta que yo tengo aquí un pie de formulario. Para ejemplificar qué es lo que puede hacer un pie de formulario, voy a tomar yo varios campos para poder ponerle información. En este caso, voy a tomar aquí lo que sería la fecha y la hora. Y los voy a agregar. En este caso, si se dieron cuenta, me lo agregó en esta área de arriba, en lo que sería el encabezado del formulario. Pero a mí no me sirve en el encabezado. Todo lo que puedo hacer es seleccionarlos y arrastrarlos hacia mi pie de formulario, que es donde yo deseo ponerlo. Puedo seleccionarlos, le puedo dar un control X para cortarlos de aquí, porque aquí no quiero que estén. Y si deseo soltarlo sobre lo que es el pie del formulario, le doy un clic a pie de formulario para seleccionarlo y automáticamente se va a poner oscuro para decirme de que ahí tengo el enfoque. Y ahora sí puedo dar un control V pequeña y automáticamente me lo estará pegando dentro de lo que es mi formulario en su pie de página. Entonces ya tengo yo acá mi formulario creado. Si le digo un ver, obviamente me lo está mostrando acá un formulario que está incrustado dentro de la propia ventana de Microsoft Access. Yo no quiero que este formulario esté incrustado porque se me podría confundir con lo que sería la tabla antecedente. Lo más sano en este caso es venir y volverlo una ventana emergente. Para ello, ya que tengo mi formulario y se pueden dar cuenta aquí abajo que ya tengo mi formulario creado, entonces lo que voy a hacer es que, aquí tengo mi formulario, es que voy a cerrar esta ventana. Me está pidiendo si deseo guardarlos. Sí, efectivamente los voy a guardar. Pero voy a darle un clic derecho, me sale el menú contextual y le voy a dar una vista de diseño para poderlo seguir editando. Y voy a editar ciertos aspectos de mi formulario. Pero antes de editar esos aspectos, veamos otras características que tiene el área de diseño de formulario. Tengo varias opciones acá, lo que es la lista de campos. Ya estos campos son los que están aquí incrustados, el identificador de antecedente y el tipo de antecedente. Yo puedo apagarlo o encenderlo dependiendo el espacio que necesite para seguir trabajando aquí mi diseño. Puedo poner o quitar mi lista de campos al darle clic aquí a este botón dentro de mi barra de arco iris de Microsoft Office. O puedo tener mi hoja de propiedades. Recuérdense que cada objeto tiene propiedades. O también puedo ver el orden de tabulación. El orden de tabulación va a depender de que conforme yo vaya llenando los cuadros de los campos, él automáticamente me va a ir dando un ordenamiento. Pero veamos lo que son las propiedades. Si se dan cuenta, en esta área de acá tengo un punto negro, un pequeño cuadrado negro. Si yo le doy clic en cualquier área, no se apaga hasta que yo seleccione un objeto.
quiere decir de que el enfoque del objeto ha cambiado. Al volverlo a seleccionar y al darle un clic, se enciende nuevamente. Eso quiere decir que tengo el enfoque de todo el formulario que yo tengo visible, que sería esto que yo tengo acá. Si yo le doy clic, por ejemplo, en el encabezado, entonces tengo el enfoque en el encabezado. Si yo le doy un clic a detalle, tengo el enfoque en el detalle. Si le doy un clic a pie de formulario, tengo el enfoque hacia el pie de formulario. Pero dense cuenta que no son sus objetos. Son el encabezado, el detalle o el pie de formulario. Si yo quiero cambiar entre objetos, tengo que darle un clic a cada objeto. Y conforme yo vaya seleccionando objetos, se irán dando cuenta ustedes de que esta área de aquí va a ir cambiando. ¿Puedo seleccionar el objeto desde ahí? Efectivamente. Se dan cuenta, tengo desde encabezados, etiquetas, fechas automáticas, formularios, etcétera, que son todos los objetos que tiene mi formulario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo darle una cierta característica a cada objeto. Por ejemplo, si yo selecciono antecedente y si me voy a formato y si yo quiero que esta alineación de texto no sea general, sino que sea centrado, entonces lo puedo modificar. Y automáticamente cambiará de general, que era una justificación hacia el lado izquierdo del texto o de la posición del objeto. Ahora se lo puse que el texto me va a aparecer centrado. Para poderlo centrar bien, lo que voy a hacer yo es agrandarlo al tamaño de mi ancho de formulario. Al igual puedo venir y seleccionar los otros elementos para poderlo centrar. Pero al momento de seleccionar ambos, si tienen diferentes tipos de alineación de texto, porque por ejemplo el identificador que tengo yo acá, se dan cuenta que está alineado hacia lo que sería la derecha, mientras que tipo de antecedente está alineado hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que es la alineación de texto simplemente se desapareció. ¿Por qué? Porque eso me indica a mí de que hay diferentes tipos de alineaciones mezcladas. Lo puedo seleccionar y le puedo dar a ambos de una vez una alineación. Al igual que los otros campos ya propiamente que contendrán los datos. Los puedo centrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de esos objetos tiene una serie de propiedades. Si yo doy aquí en todas, me va a mostrar todas las propiedades posibles que puede contener ese objeto. Y hay 4 tipos diferentes de propiedades. Están las propiedades de formato, están las propiedades de datos, están las propiedades de eventos y hay otro tipo de propiedades. Empecemos viendo lo que son los formatos y seleccionemos solamente un objeto. En este caso seleccioné el identificador de antecedente, que es un campo. Entre estos formatos puede contener lugares decimales para el caso que son los números. En este caso, como yo tengo un identificador, recuerden que los identificadores tienen 0 decimales. ¿Por qué? Porque es un entero. Lo puedo tener visible o lo puedo ocultar. En este caso yo quiero que siempre esté visible. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le digo que no lo quiero visible? Entonces simplemente al correrlo no me lo mostrará. Puedo regresar yo a mi vista de diseño utilizando este menú con la botonera Vista de Diseño. Y lo vuelvo a dejar visible porque yo necesito que esté visible. Mostrar el selector de fechas. En este caso no me va a servir, pero ahí lo vamos a dejar porque este es un default que nos está dejando
Microsoft Access. Le puedo dar un alto al objeto. ¿Qué pasa si vengo yo? Aquí me dice 0.556 de centímetro, o sea, me está dando medio centímetro. ¿Qué pasa si le digo yo que lo quiero de 0.1? Recuérdense que tenemos lo que es el identificador de antecedente. Al dar un Enter, obviamente me lo va a poner de 0.1 centímetros. Sería prácticamente 1 milímetro. Puedo modificar los demás efectivamente. Pero lo más lógico es que yo le dé 0.5 centímetros. Para que me dé 5 milímetros. Entonces le puedo dar también ubicaciones de superior. Este superior quiere decir de la separación que voy a tener de aquí de mi vista, de este punto de detalle hacia mi objeto. En este caso tengo 1 milímetro. Pero ¿qué pasa si vengo yo y arrastro este objeto y lo pego bien hacia arriba? Me dice que ahora mi espacio superior está a 0. ¿Por qué? Porque lo pegué. Entonces quiere decir de que va a estar pegado igual hacia arriba. Eso es superior. ¿Qué pasa con izquierda? Me dice que de la ventana hacia acá tengo 0.6 centímetros, que sería el equivalente a 6 milímetros. ¿Puedo venir y modificarlo? Efectivamente, puedo venir y modificarlo. ¿Qué pasa si yo necesito que esté acá? Ahí me va a decir 0. Si yo lo empiezo a arrastrar, me va a ir dando automáticamente que aquí lo tengo, por ejemplo, a 3 milímetros, que sería 0.3 centímetros. Lo vamos a dejar en este caso hacia los 0.6 centímetros que lo teníamos anteriormente. También puedo darle posición a los demás objetos. Efectivamente, le puedo dar posición a los demás objetos. Hasta les puedo dar altura. Dejémoslo como dejamos el anterior, 0.5 centímetros. ¿Se dan cuenta? Aquí donde vieron que pulsó el cursor, ahí estoy yo digitando los 0.5 centímetros en su altura. Yo donde tengo el cursor. Le doy un Enter y automáticamente yo estandaricé la altura de los objetos. De ahí le puedo decir qué estilo de fondo es el que quiero del objeto. En este caso está como normal. Y normal el color de fondo es blanco. Entonces lo puedo dejar así o lo podría volver y cambiar hacia lo que sería, por ejemplo, un estilo de fondo transparente. Si quiero que si se dieron cuenta al cambiarlo aquí, me mostró las rayas que están atrás. O lo puedo dejar como normal para que sea un color que sea sólido. Detengo los colores de fondo. En este caso, como platicamos, es blanco. Como fondo 1. Pero ¿qué pasa si yo le digo texto claro? Me va a dar ciertos formatos que yo tengo predefinidos. ¿Puedo usar mi gama de colores? Efectivamente, aquí con estos 3 puntos que tenemos acá, puedo venir yo y cambiar la gama de color de mi objeto. Y podemos ver mi objeto. Veamos qué color tiene. Tiene fondo 1. Volvamos a colocar fondo 1. Fondo 1. Estilo de los bordes. Si se dan cuenta aquí, los bordes se ven que son grises. Aquí donde tengo ubicado el cursor. Pero estos bordes pueden ser sólidos como guiones. Si hago yo esto, ya me lo puso en forma de guiones. Le puedo dar yo diferentes tipos, desde transparentes para que no aparezcan los bordes, sólidos,
que es como lo tenemos por default. Tenemos guiones cortos, puntos, puntos dispersos, guión y punto o guión punto punto. Ahí va a depender de la forma visual que uno le quiera presentar la información al usuario. También tengo el ancho de los bordes. Si quiero un trazo fino, quiero un punto 1 hasta punto 6. Por ejemplo, si yo pongo punto 4, se dan cuenta de que acá el borde se volvió mucho más grueso del campo antecedente. Volvámoslo a dejar hacia trazo fino, que es lo que a nosotros nos interesa, para que se vea elegante. También le puedo dar color a los bordes. En este caso está fondo 1 más oscuro al 35%. ¿Lo puedo cambiar? Efectivamente, lo puedo cambiar. Por ejemplo, aquí le di a que esté como negro, ¿ya? Mientras que el otro está gris. ¿Los puedo cambiar? Sí, efectivamente los puedo cambiar. Igual, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 puntos. Esto es para la paleta de colores. Por ejemplo, le podría poner yo un verde. Y aquí apareció en color verde. Eso que tenemos aquí es la representación en código hexadecimal y que comprende de una vez la computadora. Dejémoslo nuevamente en lo que sería fondo 1 más oscuro al 35%, que es su default. Puedo tener efectos especiales. Sin relieve, con relieve, ¿se dan cuenta? Cambia, se ve como que fuera un botón tridimensional o un objeto tridimensional. Le puedo dar bajo relieve, que se va hacia atrás, ¿sí? Y se ve como que estuviera sumido. Grabado, sombreado o cincelado. En este caso lo vamos a dejar como sin relieve. Ustedes pueden probar diferentes formas de efectos especiales y la que más se adecue a ustedes a lo que le quieran mostrar al usuario. Tenemos las barras de desplazamiento. En este caso, este va a tener ninguna, pero ¿qué pasa si yo tengo un elemento o un objeto muy grande? Como por ejemplo, que mi identificador fuera grande, ¿ya? Y que contuviera mucho texto. Entonces la barra de desplazamiento me va a permitir a mí poder ir hacia arriba o hacia abajo. Pero en este caso, como es un identificador antecedente, no me sirve. Detengo el nombre de la fuente utilizada o el tipo de texto utilizado. Se dan cuenta, aquí tengo todos los textos que están instalados en esta computadora. ¿Puedo cambiar los textos? Sí, efectivamente los puedo cambiar. ¿Ah? Lo más recomendable en una base de datos es de que todos los textos sean iguales. Y lo único que juegue el usuario sea con los colores o con las formas. Pero que todos los textos sean de un mismo tipo para que tenga y esté estandarizado. El tamaño de la fuente lo tengo a 11 puntos. Lo puedo hacer más chico o más grande. Si yo vengo y le digo 8, automáticamente me lo cambio aquí a un tamaño bastante pequeño. Se lo puedo dar a cualquier elemento que tengo yo aquí visible dentro de mi formulario, efectivamente. Se lo puedo dar. Entonces lo vamos a volver a dejar 11 porque eso es lo que tenemos en todos nuestros, o la mayoría de objetos que tenemos. Alineación de texto, como ya lo habíamos visto, pues podemos centrar los textos. Le puedo dar un espesor de la fuente que sería delgado, extra fino, fino, normal, mediano, seminegrita o negrita, que es lo mismo que se trabaja en un Word, en un Excel o en PowerPoint. ¿Ya? Si vengo y le digo extra negrita, me va a poner un texto en negrilla. Le vamos a dar normal. De ahí tenemos fuentes subrayadas. Si yo quiero que de una vez el texto esté subrayado,
¿Se dan cuenta que apareció? Vamos a desconectarlo por acá. Y nos apareció ahora el texto subrayado. Pero en este caso lo vamos a dejar sin subrayar. Y si yo quiero fuente cursiva, van cambiando los elementos a la fuente que yo necesite o requiera. Y es exactamente como estar trabajando un Word. ¿Le puedo dar colores al texto? Efectivamente le puedo dar colores al texto. Con los 3 puntos aparezco yo lo que es mi paleta de colores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero un azul claro? Al seleccionarlo me va a dar acá un azul claro. Pero en mi caso lo vamos a dejar como texto 1 más claro al 25%, que es el default. Espaciado interlineal, si yo tuviera aquí varias líneas dentro de mi campo, entonces yo le puedo dar el interlineado. ¿A qué distancia quiero yo que se separen cada línea? En este caso lo vamos a dejar como default a 0. Si se dan cuenta, todavía hay más propiedades. Son una cantidad bastante grande que tiene cada objeto. Si es un hipervínculo, en este caso le decimos que no. Recuerden que los hipervínculos son textos que nos van a apuntar hacia otros objetos, ya sea un sitio, ya sea un archivo, etc. Igual aquí me pregunta si lo quiero ver como hipervínculo. Le decimos que sí, pero como no es un hipervínculo, entonces no nos va a funcionar como un hipervínculo. Entonces tendremos que activar ambas para que nos funcione como un hipervínculo. Aquí podemos ver cuál es el objetivo del hipervínculo, hacia dónde quiere ir este hipervínculo. ¿Sí? Entonces aquí tendría que poner yo mi hipervínculo. Estilo de la cuadrícula, transparentes, ya sea cuadrícula superior, inferior, izquierda o derecha de mi objeto. El ancho de esa cuadrícula, en este caso está como un punto, tanto superior, inferior, izquierda y derecha. Por lo regular estos elementos no se utilizan, pero si vamos a utilizar, por ejemplo, márgenes superiores, márgenes inferiores, y esto es propiamente del texto que contiene el objeto. Margen superior, inferior, izquierda, derecha. Y también voy a tener aquí rellenos. Igual de la forma en que se posiciona el texto dentro del objeto. Desde lo que sería relleno superior, inferior, a la izquierda o derecha. También puedo tener delimitadores horizontales, delimitadores verticales, que son opciones que existen, pero que muy raramente se van a utilizar. Lo puedo tener autoextensible. ¿Qué quiere decir autoextensible? Que mientras yo vaya digitando un dato dentro del objeto, este automáticamente se va a ir estirando solito, sin necesidad de que yo esté utilizando, por ejemplo, elementos como estirar el objeto. Los objetos se pueden estirar y se pueden encoger. Entonces, conforme yo vaya digitando datos, él automáticamente se va a ir extendiendo. O se puede convertir en autocomprimible, que es todo el efecto anterior de ser autoextensivo. Conforme yo vaya eliminando, él simplemente se va a ir haciendo más pequeño, conteniendo el valor más pequeño. ¿Cuándo se va a mostrar? Se puede, por ejemplo, siempre solo al imprimir o solo en pantalla. ¿Ya? Eso quiere decir de que si, por ejemplo, yo mando a imprimir, entonces cuando yo mande a imprimir, él va a aparecer. Mientras tanto en pantalla no está. Pero le puedo dar lo
contrario, que puede aparecer solamente en pantalla, pero cuando yo mande a imprimir, que no aparezca. Pero en este caso, por default, viene siempre y por lo regular tenemos que dejar siempre visibles los objetos, a no ser de que yo venga y apague su visibilidad por completo, para que no aparezca en ningún lado. Y el orden de lectura, que es tipo contexto. Recuérdense que nosotros cuando estamos digitando, por ejemplo, un Word, empieza la escritura de lo que sería izquierda a derecha. Igual acá, que sería un izquierda a derecha, que es lo mismo que contexto. O podemos invertirlo que sea de derecha a izquierda. Pero por default lo vamos a dejar en contexto. De ahí tenemos alineación de barras de desplazamiento, que es exactamente lo que estamos platicando. ¿Qué pasa si el objeto es muy grande y se llena con muchos datos? Él va a poder tener sus barras de desplazamiento. También qué tipo de formas numerales. En este caso podemos tener árabe, nacional o contexto. Vamos a dejar el de sistema, que es el que ya viene por default Windows. Y el idioma de teclado. En este caso yo solamente tengo mi idioma español instalado en mi Windows 10. ¿Podemos instalar más idiomas? Efectivamente, podemos instalar más idiomas. Pero en este caso por default lo vamos a dejar en español. Y estos idiomas acatan a los comandos que nosotros le demos desde teclado. O sea, tildes para las A, E, I, O, U, ñes, tanto mayúsculas como minúsculas, etc. Entonces podemos tener un teclado en español y podemos tener un teclado en inglés. De ahí yéndonos a otra de las propiedades que son datos. Aquí nos dice cuál es el origen de control. En este caso mi origen de control es el campo antecedente. ¿Lo puedo modificar? Sí, efectivamente lo puedo modificar, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo tengo acá. Entonces ya no lo necesito. Si no, lo más fácil sería jalarlo desde aquí. Desde lo que sería la lista de campos. Detengo el formato de texto. Lo tengo como un texto sin formato. ¿Le puedo agregar texto? Sí. Podría ponerlo como un texto enriquecido. Pero estoy cargando la base de datos. Entonces lo más esencial es de que se mantenga lo más plana posible. En este caso, para no estar agregando textos. O lo más liviana. Puedo tener máscaras de entrada. Aquí le di clic a esos tres botones. En este caso me va a decir que no puede. ¿Por qué? Por el tipo de dato que está utilizando. Que mínimo tendría que ser un campo tipo fecha. O tipo texto. Y aquí estoy utilizando un tipo numérico. Le puedo agregar un valor predeterminado. Si en un momento dado yo deseo de que comience con algún valor. Puedo darle reglas de validación. Si en un momento dado yo deseo de que cumpla ciertos criterios o ciertos lineamientos. Le puedo dar un texto de validación. Si yo deseo que ese texto de validación cumpla al no cumplir con el criterio, que me muestre una ventana donde me diga cuál es el error que yo estoy cometiendo para que yo lo corrija. Puedo agregarle filtros, puedo habilitarlo o puedo bloquearlo. En el caso de los identificadores, todos los vamos a deshabilitar y los vamos a bloquear. A todos los identificadores, pero en el caso del tipo de antecedente lo vamos a dejar como habilitado y lo vamos a dejar como bloqueado, no, porque necesito yo agregar o modificar o eliminar datos del mismo. Y de ahí tengo eventos que se pueden dar. Esto todavía no lo vamos a ver aún. Y tal vez para nuestro sistema
tal vez no nos sea funcional. Porque para hacer esto necesitamos utilizar macros y necesitamos utilizar cierto grado de programación y cierto grado de conocimiento de programación. Entonces esto lo vamos a dejar por un lado. Y de ahí tengo otras. En este caso el nombre del campo se llama identificador de antecedente. En este caso no tenemos etiqueta acá, pero tenemos su etiqueta aquí arriba. ¿Se dan cuenta? También al saltar de un lado a otro cambian los tipos de propiedades. Entonces tengo títulos de hoja de datos, tengo el comportamiento, tengo los textos de ayuda de control, tengo los índices de tabulación, que eran los que estamos viendo acá arriba en este orden de tabulación. Tengo si va a tener un punto de tabulación para que tenga un ordenamiento lógico cuando yo entre acá. En este caso todavía no lo vamos a ver. Tengo también texto de la barra de estados para que cuando yo esté navegando sobre él me dé ciertos datos aquí abajo. Esta es la barra de estado. ¿Sí? Aquí mi barra de estado me indica vista de diseño, que es donde yo estoy dentro de mi formulario, mi vista de diseño. Entonces ese puede ir cambiando respecto al valor que yo quiero que me muestre. Tengo barras de menús contextuales. Tengo el identificador del contexto de ayuda. Tabulación automática. Verticales. Permitir autocorrecciones. Suspensión de IME. Estos ya no se utilizan. Si realmente uno quiere ciertas situaciones muy especiales, entonces se utilizarán.